Del asambleísta nacional Carlos Viteri Gualinga. He escuchado con detenimiento las intervenciones de hace un momento, en la mañana y hace un momento, sobre este tema, y la percepción que tengo parecería que en esta ley se resuelve y está en juego el presente y el futuro del bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Parecería que esta ley es la panacea para resolver todo lo que se llame crisis y todo lo que se llame inestabilidad, etcétera, etcétera. Y creo que eso no es así. Es importante que, por respeto a los ecuatorianos y ecuatorianas, no recitemos clichés muchas veces que tienen un condumio de odio, no recitemos de memoria una andanada de palabrejas que ya se han vuelto cotidianos en el discurso parlamentario. Hablemos con datos, hablemos con reflexión y hablemos con un mensaje que construya a los ecuatorianos y ecuatorianas. Tengo una enorme preocupación. Tenemos una constitución que se puso a la vanguardia de las constituciones del mundo al reconocer los derechos de la naturaleza. Y en ese marco me pregunto, colegas, ¿qué hacemos con las sustanciales contradicciones que encontramos en este proyecto de ley con la Constitución? Hay contradicciones sustanciales con el artículo 15 de la Constitución, el artículo 66, el artículo 27, el artículo 71, el artículo 395, el artículo 306, el artículo 396. Con esos artículos guarda sustanciales contradicciones. Revisen. Les invito a revisar con objetividad, colegas. ¿Qué hacemos igualmente con otras contradicciones legales? Por ejemplo, el artículo 5 del Código Orgánico del Ambiente, el artículo 9 del mismo código, el artículo 4, en fin, una serie del artículo 10, el artículo 11 del Código Orgánico del Ambiente, que es la herramienta que que instrumenta los derechos de la naturaleza. Este proyecto de ley guarda contradicciones con el Código Orgánico del Ambiente. ¿Qué hacemos con eso? Teniendo en cuenta que esta Asamblea tiene que legislar sobre la base de la Constitución. No puede ir en contra de la Constitución y las leyes. Hay ahí un gravísimo problema. Por otro lado, pues, se ha mencionado que se ha despotricado, como se dice comúnmente, contra esta ley. Se ha dicho que no ha servido para nada, que se ha metido la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Se ha dicho que en realidad es una ley inútil. Pero, colegas, lean en la página 19 del informe. En la página 19 del informe establece en uno de los puntos, reconoce a la misma comisión, para desincentivar las prácticas más contaminantes hay que partir de un principio básico de la legislación ambiental: quien contamina paga. Por cierto, un principio internacionalmente aplicado. Y por otro lado, ustedes vean que allí hay un recuadro que el mismo informe recoge. En el recuadro habla acerca de la recaudación y acerca del destino de esa recaudación, ya que aquí se ha dicho que no ha servido para nada. No lo digo yo, lo dice el informe. Habla de 111.3 millones promedio de recaudación anual. Pero acto seguido habla que de esos 111.3 millones, el promedio de erogación anual en el presupuesto general de Estado para el sector ambiental es de 137.2 millones, es decir, 1.23 veces más del recaudado. Esto lo dice el informe. Así es que seamos objetivos, no mintamos, no manipulemos a los ciudadanos y ciudadanas que escuchan por los medios de comunicación. Ahí está, lo reconoce el mismo informe. Por otro lado, se menciona que
que esta ley, puchica, se empobrece a los ecuatorianos y ecuatorianas. Honestidad intelectual, honestidad política, a quienes representamos al pueblo ecuatoriano. ¿Qué empobrece a los ecuatorianos y ecuatorianas? La falta de empleo y los masivos despidos que ocurren hoy en día por parte de este gobierno. Eso empobrece a los ecuatorianos. Dicho sea de paso, decisiones de un gobierno del cual aquí quienes apoyan esta reforma son realmente los sostenedores, realmente los aliados incondicionales, los partidos de derecha. ¿Saben qué empobrece al pueblo ecuatoriano? Empobrece al pueblo ecuatoriano, pues, la reducción del presupuesto en educación, la eliminación del desayuno escolar, de los uniformes. Eso empobrece al pueblo ecuatoriano. La alza de tarifas de eléctricos, eso empobrece al pueblo ecuatoriano. Empobrece al pueblo ecuatoriano aquello que se ha empezado a ejecutar de la manera más servil y perversa contra el pueblo: las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, aquello que va a significar retroceso para los derechos de los trabajadores, privatizaciones del patrimonio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso que ustedes han apoyado fervientemente a ese desgobierno, eso empobrece ecuatorianos y ecuatorianas. Seamos objetivos. Y por otro lado, se ha dicho, ¿qué más empobrece? Empobrece el total abandono y políticas contrarias a la micro, pequeña y mediana empresa de los ecuatorianos y ecuatorianos. La producción nacional está camino a la quiebra. De eso no se ha dicho nada. Eso empobrece a los ecuatorianos y ecuatorianas. Decisiones que están allí, plasmadas en esa ley inconstitucional, que es la ley de fomento productivo. Eso ustedes lo saben y ustedes lo apoyaron. Y por otro lado se dice que esta ley pasó por las tranqueras. Señores, en la legislación está vigente que una ley puede pasar por el Ministerio de la Ley. Y eso no es ir por las tranqueras. ¿Saben qué es por las tranqueras? Y empobrece al pueblo ecuatoriano. Miren, el decreto 449. El decreto 449, en base al cual se reemplaza la modalidad de contrato petrolero de prestación de servicios a participación. Con ese decreto que hoy está en vigencia, el 87.5% de los beneficios se llevan las multinacionales. Apenas el 12.5% se queda para los ecuatorianos. Esto pasó por la tranquera, afectando el patrimonio de recursos estratégicos para los ecuatorianos. Hablemos con documentos, hablemos con datos, no recitemos de memoria. En ese sentido, colegas, el Ecuador está yendo contra el mundo. Es decir, que el planeta entero debate en aquello que fue en su momento y que sigue en vigencia: el convenio marco por el cambio climático, el protocolo de Kioto, los acuerdos de París, etcétera, etcétera. El mundo camina a debatir y a buscar soluciones al calentamiento planetario, donde las emisiones de los automotores son los principales causantes. Eso lo sabemos, no nos engañemos. ¿Qué queremos ir en contra de la historia? Estamos diciendo que el resto del mundo está equivocado y nosotros, con este retroceso, tenemos el camino cierto. Por favor, un poquito más de equilibrio. Es paradójico que en ese sentido, mientras el resto del mundo va trabajando, legislando con miras a la protección ambiental, nosotros queremos imponer a toda la sociedad un retroceso en materia ambiental, un retroceso en las conductas sociales. Eso vamos a transmitir a nuestros niños, eso vamos a transmitir a las escuelas y colegios. Por favor, debo recordarles, ya dije que el Ecuador pasó a liderar la legislación con los derechos de la naturaleza, la legislación ambiental, con el Código Orgánico del Ambiente, incluyendo principios universales, internacionalmente reconocidos: el que contamina paga. Así de simple. En ese sentido, reafirmo que este proyecto de ley va en contra de la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente. Y quiero ver, allí en el número de vehículos, donde se habla que actualmente existen aproximadamente alrededor de 2.237.264 automotores. Pero de ellos, señoras y señores, pues el asambleísta Esteban Albornoz ha dicho que solo el 17% está grabado con el impuesto verde. No todos. He ahí. Porque aquí se ha dicho que todos los ecuatorianos, por favor, más subjetividad. Terminó su tiempo, señor asambleísta. Ya termino, presidente. Que todos los ecuatorianos
Más equilibrio, por favor. Cuando los que reciben esas son grabados, realmente es un número reducido. En ese sentido, es importante poner la cosa en su balanza. Estamos hablando el derecho a contaminar de una minoría versus el derecho de la gran mayoría de los ecuatorianos que no tiene vehículos y que usa vehículos públicos a tener atmósfera y a respirar aire puro. Ahí está la cosa. Seamos objetivos, debatamos, discutamos, mejoremos a la luz de los principios internacionales, mejoremos esta ley. Y finalmente, presidente y colegas, este es un tema en donde no caben medias tintas, debemos ser coherentes. Aquí se ha dicho, estoy en contra, pero no estoy en contra del ambiente. Aquí no hay términos medios. Debatamos más la ética ambiental del presente y del futuro, no solo del país, sino de las generaciones enteras. Muchas gracias, señora asambleísta. Debatamos y el tema está planteado. Muchas gracias. A usted. Tiene